Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es miércoles de la séptima semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Marcos capítulo 9, versículos 38 al 40. En aquel tiempo Juan le dijo a Jesús: Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a este evangelio cortito, escasamente son 3 versos, pero lleva dentro este evangelio que acaban de escuchar una lección importantísima que hace referencia a una tentación muy grande, casi en todas las religiones, ¿no? De pretender, querer controlar dónde Dios está y donde Dios no está. ¿Quién tiene acceso a Dios? ¿Quién no tiene acceso a Dios? ¿Quién es digno de Dios y quién no es digno de Dios? Es una tentación grandísima de que a veces dentro de la iglesia tenemos esta idea, ¿no? De que determinamos y decidimos quién tiene acceso y quién no tiene acceso. Y aquí Jesús claramente les da esta lección a sus discípulos, ¿no? Porque piensan de que solamente ellos que forman parte de este grupo íntimo de Jesús, pues son los privilegiados, ¿no? Y que la forma que Jesús se entiende a sí mismo y entiende el reinado de Dios que ha hecho irrupción en la historia humana va mucho más allá aún de Jesús. El Espíritu de Dios sopla por donde el Espíritu quiere, no por donde uno quiera o determine, ¿no? También hay un tema muy interesante, por ejemplo, para nosotros católicos, ¿no? De que cuando hemos construido estos templos bellísimos y dentro ponemos al Santísimo, ¿no? Y que ya al meterlo en esta cajita de oro del Santísimo, ya pensamos que ya controlamos a la gracia de Dios, la presencia de Dios, y que podemos determinar quién tiene acceso, quién no tiene acceso, quién es digno, quién no es digno, ¿no? Esto es algo que solamente Dios lo sabe, esto es algo que solamente Dios lo determina, y cuando nosotros a veces pretendemos determinar esto, pues nos convertimos, en vez de ser puentes para Dios y para con Jesús, pues fácilmente nos podemos convertir en piedras de tropiezo para la gente sencilla particularmente, ¿no? Dice el Evangelio: En aquel tiempo Juan le dijo a Jesús: Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos, ¿no? O sea, porque no es de nuestro grupo, porque no es de nuestra iglesia, porque no es de nuestro pequeña comunidad, pues se lo prohibimos porque no es de nosotros, ¿no? Queremos apropiarnos, queremos determinar quién pertenece, quién no pertenece a Dios, ¿no? Y nuevamente esto le pertenece, esta decisión le pertenece solamente a Dios, ¿no? Y que hay que llevar mucho cuidado cuando queremos pretender decidir esto que solamente le pertenece a Dios, o apropiarnos de Dios, ¿verdad? Y porque el apropiarnos de Dios es querer pretender controlar a Dios. Repito, es una tentación grandísima, ¿no? Cuando le ponemos límites a Dios, cuando le ponemos bardas
y después decidimos quién puede cruzar, quién no puede cruzar estos límites, estas bardas que le ponemos a Dios, ¿no? Yo recuerdo una escena muy interesante que vi en una de las iglesias en las cuales estaba sirviendo en San Gabriel, la misión de San Gabriel, donde el tabernáculo está al lado derecho del altar y hay un pequeño barandal y un reclinatorio donde la gente viene a orar ante el Santísimo. Y a veces gente se le daba la vuelta a ese barandal y se atrevía a tocar el tabernáculo, ¿no? Y yo cuando veía eso, pues me enternecía porque me recordaba, ¿no?, la multitud de la gente que iba tras Jesús y que tan solo querían tocarle su ropa, ¿no? Con fe, sabiendo de que tan solo con tocar su ropa Dios me concederá lo que le pido, ¿no? Y a veces cuando veía eso, ¿no?, yo no les decía no hagan eso, simplemente a mí se me enternecía el corazón ver la fe de esa gente. Casi siempre eran mujeres que le daban la vuelta al barandal y se atrevían a tocar el tabernáculo, ¿no? Y yo me quedaba impresionado con la fe de ellos, ¿no? Y una vez estaba una mujer enfrente del Santísimo y sí hizo eso. Se levantó, le dio la vuelta al barandal y tocó el tabernáculo. Y otra mujer que estaba en la nave, en la parte de la nave de la iglesia, la vio. Y es otra mujer que también es una parroquiana de muchos años ahí, ¿no? Y al verla, le gritó y dice, ¿cómo te atreves a hacer eso? Le gritó, ¿no? Y yo estaba viendo todo eso porque estaba preparando para la misa, ¿no? Y digo, wow, esta mujer le está diciendo que no haga, que cómo se atreve a tocar al Santísimo, ¿no? Y ahí en esa reacción de esta otra mujer, ¿no?, yo vi claramente, ¿no?, esta idea de que pretendemos saber quién es digno y quién no es digno, quién tiene acceso, quién no tiene acceso a Dios, ¿no? En este caso a Jesús, el Santísimo dentro del tabernáculo, ¿no? Y a veces tenemos estas ideas, ¿no?, de que sabemos de quién es digno, quién no es digno, quién tiene acceso y quién no tiene acceso, ¿no? Pues igualmente aquí es lo que vemos manifestado en los discípulos de Jesús, que trataron de prevenir de que este hombre en nombre de Jesús expulsara a un demonio porque no era de su grupo, ¿no? Y que porque no era de su grupo, pues tú no sabes lo que haces, o el Espíritu de Dios no está en ti, o simplemente tú no eres digno de hacer esto, ¿no? Y Jesús los escucha y les dice, no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. O sea, nuevamente lo que mencioné antes, el Espíritu de Dios sopla por donde Dios quiere y esto nosotros no lo vamos a determinar, ¿no? Para esto se requiere tener un corazón abierto, una mente abierta, un espíritu abierto a la gracia de Dios y dejarnos sorprender por la gracia de Dios. Y no pretender querer saber, querer determinar dónde Dios debe de estar, dónde Dios no debe de estar. Quién tiene acceso a Dios, quién no tiene acceso a Dios, quién es digno de Dios y quién sí es digno de Dios. Esto solamente le pertenece a Dios y corre por nuestra cuenta, pues, de estar atento a discernir la presencia de Dios, venga por donde venga, ¿no? O también esta idea de que solamente Dios está entre los cristianos. Es otro tema muy interesante, ¿no? De que solamente, o a veces solamente entre católicos, ¿no? Que Dios está presente solamente entre católicos, ¿no? Y esto también se manifiesta cierta ignorancia, ¿no? De que solamente Dios está entre nosotros, entre nuestro grupo, entre nuestra iglesia, y queremos pretender limitar la presencia de Dios o el Espíritu de Dios o la presencia de Cristo solamente entre nosotros, ¿no? El Espíritu de Dios es mucho más grande. El reino de Dios es mucho más grande que nuestra Iglesia Católica. Nuestra Iglesia Católica es un instrumento, es un sacramento del reino, no es el reino, ¿no? Y a veces, por nuestras estrechez de mente, de corazón y de espíritu y de fe, pues a veces pretendemos quitarle a Dios este poder y autoridad de decidir dónde está y dónde no está, y que le queremos decir, no te preocupes, Señor, esto lo hacemos nosotros, ¿no? Lo cual es una tentación muy grande que a veces nos mete en problemas muy serios, que en vez de ser puentes
para que otros puedan llegar a Cristo y a Dios, a veces nos convertimos en piedras de tropiezo, ¿no? Así que Jesús les dice, no se lo prohíban porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Palabras muy interesantes que nos forza a que estemos atentos para discernir cómo Dios viene a nosotros. Ya en los evangelios Jesús nos da lecciones muy importantes de cómo no judíos dan un testimonio de fe mucho más grande que la fe que Jesús ha encontrado ni en su pueblo de Nazaret, ni entre su gente del pueblo judío, ¿no? Recordamos la escena del soldado, del centurión romano, ¿no? Que viene a Jesús para que le sane a su hijo, y Jesús se pone en camino hacia la casa de él, y después a medio camino lo detiene y dice, no soy digno de que tú entres a mi casa, porque el centurión reconoce de que un judío no podía entrar a la casa de un no judío porque quedaría impuro ritualmente, ¿no? Entonces el centurión le dice simplemente, da tu orden, da tu palabra, y yo confío, yo tengo fe que tu palabra es poder, ¿no? Y Jesús se queda admirado que en un hombre, que un centurión que representa el poder que oprime al pueblo de Israel, o sea, el centurión representa a los enemigos de Israel, y sin embargo en este centurión, este oficial del imperio romano, pues Jesús ve manifestada una fe más profunda que no ha encontrado entre su pueblo. También tenemos la otra escena bellísima de Jesús cuando se encuentra en la región de Tiro y Sidón, donde esta mujer sirofenicia, una mujer no judía también, que él viene para que le sane a su hija, ¿no? Y Jesús, como buen judío, pues le dice, no es bueno de darle la comida de los niños a los perritos, ¿no? Y como quieras que barajes esas palabras, es un insulto, ¿no? Y Jesús le dice esto a esta mujer, y la mujer le contesta, ¿no? Con delicadeza, sí, muy cierto, dice, pero aún los perritos comen de las migajas. Esta mujer dice, con las migajas de tu gracia, tu amor, tu misericordia, tu poder, el poder de Dios en ti, yo con eso creo y confío que mi hija quedará sana. Con las migajas. Y a veces nosotros que nos gloriamos de que somos la iglesia más antigua, de que tenemos todos los sacramentos, de que tenemos esto y aquello, ¿no? Tenemos el platillo central, los manjares principales, y a veces aún con estos manjares y platillos, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que manifestamos? ¿Qué testimonio damos, no? Y esa mujer sirofenicia, ni judía, ¿no? Se conformaba con las migajas. Y nosotros, teniendo el platillo suculento, tanto de la palabra, de sacramentos, ¿qué frutos estamos produciendo? ¿Qué testimonio damos de quién dice Dios que somos y la vida a la cual somos llamados, ¿no? Así que hay que llevar mucho cuidado de pretender querer poner límites a la gracia, al Espíritu de Dios. Corre por nuestra cuenta estar atentos para discernir cuando Dios viene en la forma que Dios quiera, en la persona que Dios quiera, no como nosotros queremos que venga, sino como Dios lo determine. Así que es una gran lección, no solamente para los discípulos, sino también para nosotros, no pretender querer limitar, poner barreras, poner bardas, ¿no? Y que después nosotros determinemos quién puede cruzar estas barreras, quién puede entrar o salir, quién es digno, quién no es digno. Todo esto Jesús aquí en esta lección lo deja clarísimo, no solamente para sus discípulos, ¿no? Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos
en radioclaredamerica@gmail.com.